¿Qué hacía Dios antes de crear el universo? ¿Dónde estaba y cuál era su propósito? Si nos detenemos a pensar, esta pregunta plantea algo más profundo de lo que parece. Nos lleva a explorar los límites de nuestra comprensión sobre el tiempo, la eternidad y el propio acto de la creación. En este video, exploraremos algunas respuestas fascinantes, desde las ideas de la teología clásica hasta las posibilidades que ofrece la física moderna. Así que, si estás listo para adentrarte en este misterio, acompáñame en este viaje. Porque al final, tal vez no solo encontremos respuestas sobre el pasado, sino sobre el propósito de la creación misma. Para entender este enigma, primero pensemos en lo que significa antes. Esta pregunta podría ser más compleja de lo que parece porque, según muchas creencias, el tiempo mismo fue creado con el universo. En otras palabras, antes de que existiera el universo, no existía el tiempo tal como lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos siquiera imaginar un antes si no había tiempo? Empecemos con una de las explicaciones más conocidas en teología. En el cristianismo y muchas otras religiones, Dios es visto como un ser eterno, fuera del tiempo y el espacio. Para estas creencias, Dios existe en una realidad completamente distinta a la nuestra, una donde el pasado, el presente y el futuro no significan nada. Imaginemos un ser que es, en sí mismo, eterno. No envejece, no cambia, no tiene principio ni fin. Desde esta perspectiva, Dios no esperaba el momento de crear, ni había un momento antes de su decisión. Simplemente, Él existe en un estado de eternidad donde la creación fue un acto sin un antes o después. Es una idea difícil de comprender para nosotros, seres finitos que vivimos cada instante en una línea temporal. Pero la eternidad, para Dios, podría ser algo que abarca todo de manera simultánea, como un inmenso ahora eterno. Otro aspecto interesante viene de la teología cristiana, que describe a Dios como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta visión, Dios es una comunidad de amor eterno. Así que antes de la creación, Dios estaría en un estado de perfecta comunión consigo mismo. Imagínalo así, una fuente inagotable de amor compartido y alegría plena, sin ninguna carencia, sin ninguna necesidad. Desde esta perspectiva, la creación no fue un acto necesario. Dios no necesitaba crear para sentirse completo o realizado. Más bien, la creación fue un acto libre, un desbordamiento de ese amor eterno que decidió compartir la existencia con otros. Entonces, ¿por qué crear? En esta línea de pensamiento, la creación es vista como un acto de generosidad. Dios, en su amor infinito, habría querido compartir la existencia y la vida con seres capaces de experimentar y reflexionar, de relacionarse y de amar. En este sentido, la creación del universo sería como una obra de arte, una expresión de su naturaleza divina. Así, antes de crear el universo, Dios no estaba haciendo nada en el sentido humano. Dios, simplemente, era. Pero en ese ser infinito y eterno estaba el deseo de crear, de compartir. ¿Y qué nos dice la ciencia moderna sobre esto? Bueno, para la física, la pregunta de qué había antes del universo también es un gran misterio. La teoría del Big Bang sugiere que el tiempo y el espacio surgieron en ese mismo momento de creación, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Así que, desde un punto de vista científico, la pregunta de ¿qué había antes?
podría no tener sentido. Pero aquí es donde el pensamiento moderno ofrece algunas ideas fascinantes. ¿Podría haber existido otra realidad o incluso un universo previo al nuestro? Algunos científicos creen en la posibilidad de un multiverso o un ciclo eterno de expansión y colapso, en el que nuestro universo es solo uno entre muchos. Otros proponen que el universo surgió de una especie de vacío cuántico eterno. ¿Podría Dios haber estado observando este vacío antes de iniciar el acto creativo? Este vacío podría ser, según algunos científicos, una especie de potencial puro del que algo, en este caso el universo, podía surgir. Aquí es donde entra un modelo controversial, el bosón de Higgs. En términos simples, esta es una partícula fundamental que nos ayuda a explicar cómo las partículas adquieren masa. Pero pensar en algo que surge de la nada suena peculiar, ¿no es así? Una partícula, o tal vez un campo que desencadena el proceso de creación. Ese botón de impulso que faltaba para dar inicio a todo. No es de extrañar que, cuando se expuso al público, la apodaran la partícula de Dios. La comprobación científica del bosón de Higgs también confirmó la existencia del llamado campo de Higgs, una presencia invisible que llena todo el universo y le otorga masa a las partículas. Esto cambia nuestra idea del origen del cosmos, ya que, en lugar de imaginar un solo punto de creación en una gran explosión inicial, como creíamos antes, ahora podríamos pensar en infinitos puntos de creación, distribuidos en todo el universo. Suena muy convincente, ¿verdad? Sin embargo, esta teoría solo nos ayuda a entender cómo ocurre la creación, pero no responde la pregunta original. ¿Qué había antes de la creación? Se dice que el universo es infinito, se encuentra en constante expansión. Esto lo complementa Stephen Hawking con su modelo del universo sin borde, donde el universo no tiene un inicio ni un final, por lo que no hay un antes. La ciencia busca explicar lo desconocido. Hay múltiples teorías, pero muchas de ellas no llegan a responder los enigmas. Estas ideas científicas no contradicen necesariamente la teología, sino que expanden el misterio. Es posible que Dios haya creado a partir de la nada, o que haya trabajado sobre un estado diferente de la realidad que no comprendemos. Finalmente, es importante recordar que todas estas explicaciones son solo intentos humanos de comprender algo infinitamente complejo. Intentamos darle sentido a un ser que está más allá de toda experiencia humana. Así que, al final del día, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Podría ser una pregunta que nunca podamos responder completamente. Quizás la verdadera lección está en aceptar el misterio, en reconocer que algunas cosas son y siempre serán incomprensibles para nuestras mentes finitas. Y tal vez esa es precisamente la belleza de este misterio. Nos recuerda nuestra pequeña, pero significativa, posición en el vasto cosmos. Nos invita a imaginar, a reflexionar y, de alguna manera, a acercarnos a esa fuerza infinita y eterna que algunos llaman Dios. Si esta pregunta te ha hecho reflexionar, déjanos saber en los comentarios. ¿Qué piensas sobre lo que había antes de la creación? ¿Crees en la eternidad, en el multiverso o en algo más? No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita para más contenido como este.